Diseño estructural básico para estructuras dañadas. Evaluación y rehabilitación. Este libro para la enseñanza y el aprendizaje del diseño estructural básico para estructuras dañadas, evaluación y rehabilitación estará basado en el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México y sus normas técnicas complementarias, así como en los manuales de diseño de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad de México. Pretende ser práctico, de aplicación total, digital e interactivo. Se dividirá en 4 etapas. En la primera etapa, se expondrá la normatividad general del diseño estructural para estructuras dañadas. En la segunda etapa, se expondrá la normatividad específica para la evaluación de las estructuras dañadas y se ejercitará con ejemplos prácticos y aislados. En la tercera etapa, se expondrá la normatividad específica para la rehabilitación de estructuras dañadas y se ejercitará con ejemplos prácticos y aislados. En la cuarta etapa, se presentará un proyecto integrador que exija la mayor aplicación de la normatividad general y específica para la evaluación y rehabilitación de estructuras dañadas por una acción accidental. En la primera etapa se expondrá la normatividad general del diseño estructural para estructuras dañadas. De manera particular, se expondrá el título tercero del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México. En la segunda etapa, se expondrá la normatividad específica para la evaluación de las estructuras dañadas. De manera particular, las normas técnicas complementarias para la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones. En la segunda etapa, se profundizará en el documento, resultado de la evaluación. Este es el dictamen de seguridad estructural, y se dividirá a su vez en sus 4 partes principales. Estas son datos generales, datos técnicos descriptivos, datos técnicos específicos y datos del corresponsable en seguridad estructural. Dentro de los datos generales, abundaremos en los datos generales del dictamen, así como de la estructura y de la propia acción accidental. En los datos técnicos descriptivos, profundizaremos en los tipos de estructuración, los materiales estructurales normativos, los diferentes niveles de revisión, los tipos de daño, las diferentes magnitudes de daño, los códigos del impacto estructural, así como los diferentes dictámenes de seguridad estructural que se pueden emitir. En los datos técnicos específicos explicaremos cómo se debe describir la estructura detalladamente, cómo determinar el tipo de estructuración y material estructural predominante, cómo debemos describir detalladamente el comportamiento de la estructura ante la acción accidental a evaluar, el nivel de revisión a la que se sometió la estructura y finalmente el tipo de dictamen que se debe emitir en función de todo lo anterior. En los datos técnicos del corresponsable en seguridad estructural se explicarán sus datos generales a citar, la información necesaria de la autoridad que valida su registro y las credenciales que debe poseer para acreditar su experiencia. En la tercera etapa, se expondrá la normatividad específica para la rehabilitación de estructuras dañadas, de manera particular, las normas para la rehabilitación sísmica de edificios de concreto dañados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, asumiendo que es de carácter emergente, que está enfocada a un cierto material estructural y a una acción accidental en particular, y por la ausencia de una norma técnica complementaria definitiva, sin menoscabar su gran aportación técnica a la crisis posterior a este sismo. En la tercera etapa se profundizará en el documento resultado de la rehabilitación. Este es el diseño estructural de la rehabilitación, que a diferencia de los diseños estructurales para proyectos nuevos, este deberá contar con 3 evaluaciones. La primera se realizará tomando en cuenta las condiciones originales de la estructura para verificar si eran suficientes para la acción accidental a evaluar. La segunda se realizará tomando en cuenta todos los efectos que provocó la acción accidental para verificar cuantitativamente su pérdida de la resistencia estructural. La tercera se realizará tomando en cuenta todas las técnicas de rehabilitación a emplear
para verificar cuantitativamente la recuperación de la resistencia estructural. También se profundizará en los requisitos que debe cumplir el diseño estructural de la rehabilitación, en las técnicas de apuntalamiento y demolición existentes, así como en los métodos de conexión entre elementos estructurales existentes y elementos estructurales nuevos y reparación de los mismos. También se profundizará en las diferentes técnicas de reforzamiento que existen. Estas son: encamisado de elementos estructurales, inclusión o retiro de muros para cortante, adición de contravientos en marcos, sistema dual, contrafuertes, adición de elementos confinantes, reducción de peso, entre otras. En la cuarta etapa se presentará un proyecto que integre las dos grandes etapas del diseño estructural básico para estructuras dañadas. Para la evaluación se presentará un dictamen de seguridad estructural procedente condicionado. Esto implica que la estructura puede seguir en uso, pero se debe someter al diseño estructural de rehabilitación. Para el diseño estructural de rehabilitación se presentarán las 3 evaluaciones necesarias. En la primera, se realizará tomando en cuenta las condiciones originales de la estructura para verificar si eran suficientes para la acción accidental a evaluar. En la segunda, se realizará tomando en cuenta todos los efectos que provocó la acción accidental para verificar cuantitativamente su pérdida de la resistencia estructural, y en la tercera se realizará tomando en cuenta todas las técnicas de rehabilitación a emplear para verificar cuantitativamente la recuperación de la resistencia estructural.